Obdulio Velázquez Posada, profesor. Bienvenidos a este microcurso online de responsabilidad civil y del Estado. En este episodio veremos el tema, la definición de responsabilidad civil. En principio podría decirse de manera simple que una persona es responsable cuando está obligada a reparar un daño, un perjuicio, a indemnizar a una víctima a la que le ha causado un daño patrimonial o extrapatrimonial. No obstante, la definición envuelve problemas conceptuales, jurídicos, filosóficos de gran envergadura. Los hermanos Massot, tratadistas del derecho civil y particularmente de la responsabilidad civil, plantean en su célebre obra de más de 6 tomos de responsabilidad, en su primera página, que si hay una materia que uno quisiera empezar a explicar y desarrollar sin definirla, dicen los autores Massot, es desde luego el de la responsabilidad civil. Y la razón para que ellos hagan esta afirmación es que efectivamente cuando se trata de definir responsabilidad civil, se enfrentan en colisión dos teorías filosóficas jurídicas antagónicas. Por un lado, los defensores a ultranza de la responsabilidad con culpa y del otro lado, los defensores a ultranza de modelos de responsabilidad objetiva. Los defensores de la responsabilidad con culpa afirman, porque así fue tradicionalmente por muchos años, que no hay responsabilidad sin culpa. Desde el Código Civil napoleónico, del Código Civil francés, se parte del concepto de que para que exista una responsabilidad de un agente, de un demandado, debe probarse en su comportamiento y en su conducta una culpa, es decir, un error de conducta que no hubiera cometido una persona diligente en esas circunstancias. Es decir, no habrá como un buen padre de familia y por lo tanto ese daño que causó con culpa es responsable. Obviamente entendemos aquí culpa también o lo extendemos al dolo. Por el otro lado, los objetivistas plantearon con José Luis Josserand y una escuela del derecho francesa que debíamos eliminar el concepto de culpa como un requisito de presupuesto y por lo tanto abogaron por un modelo de responsabilidad sin culpa. En la fórmula que hemos planteado de la responsabilidad civil, es decir, que para ser responsable, R, se requiere de una conducta positiva o negativa, de una culpa, como error de conducta, de un daño indemnizable, cierto personal y antijurídico, y de un nexo causal entre esa conducta culposa y el resultado dañoso, pues tenemos que los objetivistas dicen el elemento culpa debe desaparecer como presupuesto o requisito. Las décadas del siglo XX demostraron que la responsabilidad objetiva llegó para quedarse. Hoy no es planteable modelos excluyentes de modelos de responsabilidad objetiva, pero también por el contrario, también el debate académico ha llevado también a la conclusión, y así lo ha reconocido no solamente la jurisprudencia colombiana, sino en el contexto internacional, que existen principios de responsabilidad con culpa y modos de responsabilidad objetiva, pero por vía excepcional. Otro problema más importante en el contexto interno colombiano es el del ejercicio de actividades peligrosas. Las teorías del riesgo o de responsabilidad objetiva hicieron inclusión en nuestro sistema a través de jurisprudencia del año 1938. La Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, el 14 de marzo de 1938, dictó la primera sentencia y se vino con una sucesión de fallos jurisprudenciales sobre las actividades peligrosas. Los magistrados encontraron que en el artículo 2356 de nuestro Código Civil podría interpretarse en el sentido de que en algunos casos, cuando se está en ejercicio de una actividad peligrosa, se es guardián de una actividad peligrosa, se presume una culpa de ese guardián. Una culpa que tiene unas características especiales, que no admite prueba en contrario. Podría decirse que es una presunción de derecho, o como gusta decirlo a la Corte, una presunción de culpa que no admite prueba en contrario de diligencia y cuidado y que solo exonera la causa extraña, es decir, la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero, es decir, el rompimiento del nexo causal. Pero no cabe ningún alegato, defensa, en torno a si hubo o no culpa, porque es una presunción que, como hemos insistido, no admite prueba en contrario.
Esto lleva a muchos autores a decir y a sostener que la responsabilidad por actividades peligrosas es una forma de responsabilidad objetiva. Y es común encontrarlo en la jurisprudencia, es común encontrarlo en la doctrina, y en el lenguaje coloquial podríamos decir que en Colombia es correcto decir el ejercicio de actividades peligrosas es una forma de responsabilidad objetiva. A mí me gusta decir, por mi experiencia académica y profesional, que realmente es una forma similar, cuasi objetiva. ¿Por qué cuasi objetiva? Porque en sentido estricto no corresponde a las formas puras de la responsabilidad objetiva. ¿Qué ocurre entonces? Que el ejercicio de actividades peligrosas, por ejemplo, conducción de vehículos, energías, de movimiento, etcétera, cuando estamos en el proceso judicial para determinar la responsabilidad, no hay discusión sobre la culpa, se da por presumida y no cabe la diligencia y cuidado como una causal de exoneración. Es decir, equivale en sentidos prácticos al mismo modelo o tratamiento que otras formas de responsabilidad objetiva que sí se admiten en nuestro derecho. Es decir, el ejercicio de actividades peligrosas en razón práctica equivale a una responsabilidad objetiva. Desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la ciencia del derecho colombiano, desde el punto de vista del derecho vigente colombiano, no es una forma de responsabilidad objetiva, es una forma de responsabilidad con culpa, presunta sí, y que solo exonera causa extraña. Bien interesante fue el debate que se dio en los años 2009 y 2010 en la Corte Suprema de Justicia. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia, en su fallo, que generó unanimidad en los magistrados a la hora de condenar al demandado, pero disenso 3-3 en los magistrados en cuanto al fundamento para decidir si había sido una condena en razón de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas o una responsabilidad con culpa. El año 2010 la Corte nuevamente aborda la discusión y reitera una posición jurisprudencial, que es jamás la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la responsabilidad por actividades peligrosas es, en sentido estricto, una forma de responsabilidad objetiva. Es subjetiva. El mismo artículo 2356 enseña en 5 momentos que es una responsabilidad con culpa. Pero bueno, bienvenida a la discusión filosófica importante y relevante, así en sentido práctico equivalga. Actividad peligrosa equivale a una forma de responsabilidad objetiva porque solo exonera la causa extraña. Los invito a suscribirse a este canal para seguir recibiendo las actualizaciones de este microcurso online de responsabilidad civil y del Estado.